Buenas noches, chicos, chicas. El segundo tema de que vamos a ver esta semana tiene que ver con el contexto geopolítico latinoamericano, específicamente con el surgimiento del modelo neoliberal, que va a ser producto o resultado de la inestabilidad económica que tuvo lugar en la década de los 80, producidas por la falta de los recursos para fortalecer el sector exportador, y a la que, bueno, se le atribuyen la inestabilidad de los precios de las materias primas que se exportaban en los países de América Latina. Costa Rica, bueno, va a tener una jugada o un papel que desempeñar, ya que acá, bueno, los estragos de la década de los 80 son solo comparables con, bueno, con este proceso tan complicado que estamos llevando de, de pandemia, como para tener una idea del nivel de desempleo, inseguridad, eh, pobreza y demás. Ante esa situación, la decisión de muchos gobiernos fue promover la liberalización del comercio, permitiendo la importación masiva de bienes y servicios, el recorte del gasto público y la privatización de los servicios públicos. Esas políticas permitieron el desarrollo del modelo neoliberal, cuyo objetivo principal es la libre movilización de capitales y mercancías, incentivando la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa tiene las siglas de IED. Como resultado, las economías latinas se debilitaron ante la incapacidad de competir con las multinacionales. Entonces, ¿qué es el modelo neoliberal? Como vamos a ver en esta imagen, que es una caricatura, pero bueno, es un conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que defienden la no participación del Estado en la economía, fomentando así la producción privada. De acuerdo con sus principios, debe haber una plena libertad de comercio, ya que así se garantiza el crecimiento social y el desarrollo económico del país. De esta forma, las responsabilidades sociales consideradas competencia del Estado, como la prestación de servicios públicos, pasaron a manos privadas. En muchos países, la carga económica que representan los empleados estatales, así como las demoras en los servicios públicos, indujeron a la gente a ver como muy buenos ojos que los estados vendían sus empresas para recaudar fondos y pagar sus inmensas deudas. Costa Rica, hoy, en 2020, en la actualidad, hay planes o ideas de vender la FANAL, la Fábrica Nacional de Licores. Vender la caja siempre ha sido un interés por parte de los grupos neoliberales, ¿verdad? De vender este, esta institución que le brinda un servicio público al país de asistencia social, de un sistema de pensiones, y que, bueno, al venderlos se echarían abajo muchas victorias, muchos logros alcanzados en décadas anteriores en materia social. El Instituto Nacional de Seguros se quiere privatizar el Recope, se quiere privatizar un montón del ICE, que ha hecho un conflicto, una huelga nacional en torno a la privatización del ICE, y los países latinoamericanos pues, vieron como una opción en vender la empresa pública, las instituciones públicas, para, bueno, decir, bueno, ya no hay que pagar la deuda. El tema es que a largo plazo, esas instituciones públicas permiten una democratización en cuanto al acceso a servicios, educación, salud, y al ser privados de la gente que no tiene dinero para poder pagarlos, y pues nada más no puede accederlos. Por lo tanto, eh, los países empiezan a entrar en, en, en problemas económicos y sociales debido a ausencia de instituciones privadas que velaran por la gente que menos tiene. Las características de los gobiernos liberales van a ser tres principalmente. Descentralizar, ¿qué significa eso? Separar todo eso, todo lo que se pueda del gobierno central. Además de, bueno, trasladar funciones del gobierno central al local, como la recaudación de los impuestos y el pago de los empleados. Algunos gobiernos locales pues no estaban preparados por lo que realizaron estas funciones y realizaron obras innecesarias, y en muchos casos se ve la corrupción y el despilfarro. Esto en general en cuanto a América Latina. Una segunda característica va a ser, bueno, el intentar privatizar. ¿Qué significa esto? La venta de empresas del Estado
a grupos privados como servicios públicos, tales como banco, telecomunicaciones. Y también se contrataron obras de infraestructura como aeropuertos, autopistas, puentes, represas y demás, a través de concesiones de capital privado, lo que a largo plazo hizo que se generara desempleo y que se tiene que pagar por ciertos servicios durante cierto tiempo para que la empresa que llevó a cabo este proyecto lleve ganancias. ¿Cuál es el ejemplo tal vez más cercano para nosotros en Costa Rica? La autopista que va hacia Escazú, el peaje, toda esa carretera está construida por Autopistas del Sol y los peajes de esa zona siguen siendo ingresos de Autopistas del Sol durante varios años más, ya que, bueno, fue una concesión que Costa Rica decidió firmar. El Estado, por lo tanto, va a disminuir sus ingresos y como consecuencia la cobertura social se va a disminuir al no tener recursos suficientes. Por lo tanto, a inicios del siglo XXI se inicia una oleada de gobiernos de tendencia izquierda para cambiar los efectos de este modelo que surge luego de esta crisis de los años 80 que les acabo de comentar. Otra de las características, bueno, va a ser intentar el desregular, ya que los gobiernos realizan reformas laborales y económicas para la atracción de capital extranjero. Esto luego o inicialmente con este cambio en los modelos de gobierno. Entonces vamos a encontrar nuevas formas de hacer gobierno, de hacer política en América Latina, ya que América Latina siempre ha sido o siempre se ha visto como muy vulnerable debido a la inestabilidad política y económica que tiene la región, pese a ser una región muy rica en distintos recursos, ya sean naturales y de conservación, como el turismo en Costa Rica, por ejemplo, o sí, la atracción de turismo hacia aprovechar los recursos naturales que tiene el país, o petróleo, gas natural y ciertos minerales que se extraen en toda la zona de América Latina. Los cambios deseados por los partidos socialistas en muchos países pues no van a encontrar los resultados esperados. Pero esto se debe también a que si bien a nivel interno hay un cambio ideológico hacia cierta tendencia, van a encontrar rechazo internacional por los distintos países que no están haciendo ese cambio y por lo tanto contra Estados Unidos que se va a oponer a estos cambios de regímenes. Y vamos a encontrar el caso de Chile, tal vez, que sea como el de los que tengo acá, o de los que vamos a conversar ahorita, y que representan la intervención estadounidense en su máxima expresión, al punto en el que matan al presidente en la casa presidencial. El primero, entonces, de estos casos de las nuevas formas de gobierno de América Latina, eh, sin ningún orden específico, bueno, va a ser Argentina. En la imagen encontramos al presidente actual de Argentina, Alberto, no recuerdo su apellido, y Cristina Kirchner, esposa de y parte del movimiento kirchnerista que ha estado en el gobierno argentino, si no me equivoco, por 2 periodos. Ella y su esposo fueron presidentes antes de que estuviera Mauricio Macri en 2015 y en 2019 asume Alberto Fernández, si no me equivoco, el presidente actual de Argentina. El fracaso neoliberal y el mal manejo de los recursos del Estado dieron luz a la hegemonía kirchnerista del 2003 hasta el 2015, con grandes logros económicos como la reducción del desempleo y la presión de la cobertura social a inicios de la gestión. Tras problemas de corrupción en contratos de obra pública y el acercamiento con la Venezuela de Hugo Chávez y Maduro, inicia una inflación galopante a partir de 2007. Galopante significa que va a ser como, que es como movimiento ya como de poquito a poquito. Entre muchos otros problemas se produce un cambio de rumbo hacia un modelo neoliberal como Mauricio Macri, de nuevo en 2015, pese al retroceso que ya se había intentado, que contrasta con las ideas socialistas. Y su gabinete va a estar integrado por funcionarios de derecha que, que buscan que las empresas sean las que manejen el país. Macri pierde las últimas elecciones contra Alberto Fernández y bueno, es un gobierno realmente joven que todavía estamos a la espera de ver qué sucede con el gobierno argentino.
Segundo de los casos, caso muy interesante es el caso de Brasil, ya que Brasil representa la séptima economía mundial, ya que su territorio es muy grande en términos agrícolas. Tras más de una década de gobiernos socialistas, de la mano de Lula Silva, que es el señor que vemos de Canoso, la economía va a mostrar un agotamiento a partir del 2011 y entró en una recesión a partir del 2014 y se aumentó la inflación de forma considerable. Para el año 2015, su economía se hundió más y su presidenta, la presidenta que estaba electa de forma popular en ese periodo, Vilma Rousseff, que es la señora que tenemos a mano, bueno, a mi mano izquierda, va a ser destituida por, por el Congreso debido a que se le acusaba de una manipulación de las cuentas públicas. Dentro de los logros del partido, bueno, hacer que la reducción del desempleo y la pobreza mediante el programa estrella Bolsa Familia, establecido para, bueno, como se mencionó, erradicar o tratar de disminuir la pobreza y el desempleo. Tras el interinato de Michelle Tremer como presidenta, luego de la destitución de, de Vilma Rousseff, se produce un cambio en su modelo económico neoliberal. De nuevo, tenemos ese regreso hacia el neoliberalismo y una política exterior con mayores libertades y menos intervención, dejando de lado la ideología de izquierda y a los aliados que tenía en su momento, como Venezuela, Ecuador y Bolivia, y fortaleciendo los vínculos que tenía con Estados Unidos. En la actualidad, encontramos un Brasil con Jair Bolsonaro de presidente, un señor que en mi más humilde opinión es un completo imbécil y que tiene un corte muy similar al de Trump, ¿verdad? Que es un gobierno altamente populista, nepotista, en el que la gente que lo sigue lo ve como un salvador, aparte de, bueno, de corte religioso muy fuerte, tal vez como algo similar a Fabricio Alvarado, como para traerlo en contexto costarricense, y pues altamente polémico también, y que bueno, está representado que hay una polarización ideológica en Brasil. Una situación que ahorita es algo compleja, territorio brasileño. Como tercer país tenemos Venezuela, un país altamente tachado por el mundo debido a su ideología socialista, que igual de forma muy ignorante ha sido tachada de un montón de cosas que no vienen en el caso, ya que se desconoce históricamente qué es lo que ha pasado con Venezuela. El gobierno lo dirige Hugo Chávez desde 1999, que va a plantar un nuevo estilo de socialismo en el siglo XXI, con la intervención directa de la economía por parte del Estado. Chávez va a morir en el 2013 y le va a dar el poder a Nicolás Maduro, que lo va a suceder, que también ha sido electo mediante elecciones populares. Con la llegada de Maduro al poder va a generarse una gran crisis política, económica y social, ya que, y que Maduro, bueno, se niega a reconocer dicho, dicho conflicto. Antes de comprender qué es lo que está pasando con Venezuela ahorita, hay que comprender qué fue lo que pasó con Venezuela en los 90 y por qué llega Chávez al poder. En los 90 los gobiernos venezolanos de tendencia ideológica hacia el capitalismo le vendían todo el petróleo venezolano que tiene altas concentraciones de petróleo en su territorio y se refina en grandes cantidades, se lo vendían a los Estados Unidos. La gente estaba en contra, el pueblo venezolano estaba en contra de que eso sucediera, por lo que se tiraron a las calles a manifestarse para que no se siguiera vendiendo el petróleo solo hacia Estados Unidos, casi que se le estaba regalando. Cuando la gente se tira a las calles, el gobierno venezolano le dice al comandante Chávez, nuestro Hugo Chávez, que reprima las manifestaciones en la calle. Y Chávez, siendo el comandante de las Fuerzas Armadas venezolanas, dice que él no piensa oprimir a manifestantes que él considera que están luchando por una causa justa, por decirlo de alguna forma. Entonces realiza un golpe de Estado en el que quitan del poder a los grupos de derecha
y luego de elecciones populares es electo, si no me equivoco, 3 o 4 veces, hasta su fallecimiento. Chávez era de alto nivel de aceptación en territorio venezolano, tuvo sus errores, tuvo sus aciertos, como la mayoría de los políticos, pero su postura siempre fue muy clara en cuanto a lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Que podremos tener la impresión de que Chávez era quien sabía cómo manejar ciertas cosas, porque con su muerte y al establecer a Maduro dentro del poder, bueno, vamos a encontrar esos puntos de crisis, ¿verdad? La primera va a ser una crisis económica debido a la escasez de alimentos y la corrupción, ya que la inflación va a ser del 56%. Principalmente, bueno, los problemas sociales debido a la desigualdad, la confrontación permanente entre los distintos grupos va a llevar a que hayan enfrentamientos armados constantemente y por lo tanto también protestas masivas en la que los dos bandos se van a enfrentar para, y por un lado, mantener a Maduro en el poder o para quitarlo y cambiar ideológicamente. Muchos de los gobiernos que apoyan, que están en contra, perdón, de Venezuela, tienen un interés primordial sobre el crudo, sobre el petróleo, y por lo tanto buscan que se elimine el chavismo de la política venezolana, ya que eso les permitiría vender o privatizar la industria petrolera y por lo tanto, bueno, tener ganancias o beneficios a partir de eso. El siguiente caso, como se lo mencioné al inicio, va a ser el caso de Chile, ya que tras una época de gobiernos militares y dictaduras que datan desde 1925, ay, me disculpan, no sé qué pasó. Bueno, les decía que Chile tiene un proceso de dictaduras militares desde 1925. 1970 va a asumir el poder el presidente chileno de la época, Salvador Allende, por medio de elecciones populares. Creo que son las primeras después de tantos años de dictadura. Su gobierno, con una tendencia socialística, va a implementar una reforma económica basada en la nacionalización de los recursos, como el cobre y la producción del mismo. Por esta razón, fue derrocado por militares dirigidos por Augusto Pinochet en 1973, financiado y dirigido ideológicamente por Estados Unidos en 1973, quien va a implantar una dictadura militar basada en un modelo neoliberal, logrando un gran crecimiento económico, pero un retroceso enorme en derechos sociales, laborales y, y ciudadanos. Los gobiernos democráticos, bueno, van a iniciar o van a retomar en la década de los 90. Actualmente, Chile se introdujo con un peso exitoso, con un peso bastante fuerte en el campo económico, ya que se sumaron a este proceso de globalización. Sin embargo, se afirma que el costo social ha sido muy, muy alto. Aquí esta información dice que la presidenta actual es Michelle Bachelet, pero no es cierto. El presidente actual va a ser Piñera, ya que fue el último en asumir la presidencia. Bachelet es de tradición socialista y fue presidente en 2 periodos, 2006, 2010 y 2014, 2018. En 2018 va a asumir Piñera. Los mayores logros se pueden resumir en su reforma educativa, para que nadie quede fuera de la educación en ninguno de sus niveles, desde la cuna hasta la educación superior, porque no pueda costearlo. Una idea muy similar a la que tiene Costa Rica en términos educativos. También en el ámbito de las leyes anticorrupción y la rectitud en la función pública y la formación cívica, ya que, bueno, desde los periodos militares
y con la dictadura de Pinochet se crea una serie de vacíos legales o de leyes que están claras que favorecen de cierta forma a la derecha y la corrupción, ya que con la llegada de Pinochet se establece una constitución política que va a favorecerle las cosas a la derecha de los intereses de Pinochet. Entonces, de hecho, justo este año, si no me equivoco, hace menos de 2 meses, para octubre del 2020, Chile sale a las calles a pelear en medio de pandemia y todo, y logran conseguir que se vote a favor de un referéndum en el que se propone la elaboración de una nueva Carta Magna, una constitución política, en la que se reforme y se elimine todas esas características que favorecían o reforzaban a los grupos que ya estaban en el poder. El siguiente caso va a ser el caso de el Ecuador, que el presidente de la época, Rafael Correa, va a llegar al poder en el 2007 y va a ser reelecto desde el movimiento político de corte socialista del Partido Alianza para la Paz. Según las palabras de la campaña, queda atrás la larga y triste noche neoliberal, haciendo alusión, bueno, a este cambio ideológico, ya que fue muy consistente y muy fuerte, muy aplacador con respecto a sus rivales de corte neoliberal. Entre los logros que vamos a tener para Rafael Correa y este periodo presidencial en Ecuador, bueno, vamos a tener el aumento significativo de la inversión social, en el que va a aumentar casi un 50%, van a bajar los índices de pobreza y un aumento del ingreso familiar para cubrir la canasta básica. En la actualidad, la economía ecuatoriana atraviesa buenos momentos difíciles, ya que uno de sus principales productos va a ser el petróleo y los precios del petróleo han disminuido. Entonces, bueno, esto va a afectar de manera directa la economía ecuatoriana. Luego tenemos el caso de Perú, uno de los casos más violentos y complicados de la historia latinoamericana, ya que, bueno, Perú posee una larga historia de gobiernos militares y que, bueno, retoman la democracia hasta 1990, con la elección de Alberto Fujimori, quien va a gobernar hasta el 2000 gracias a una sucesión de fraudes electorales y escándalos que lo obligaron a dejar el país. Entonces, Perú viene de una historia de dictaduras de corte militar o de gobiernos militares, y en el 90 va a entrar en un proceso de fraude electoral. Entonces, hasta el 2000, que Fujimori huye de Perú para no enfrentar los cargos penales que se le acusaban, inicia este proceso de democrático. Entonces, bueno, tras una etapa de gobiernos de izquierda en la que se bajó la pobreza y la economía creció, empezaron a aparecer problemas de corrupción en el gobierno y el pueblo, bueno, veía que su calidad de vida no mejoraba. Lo mismo que la educación y bueno, y se reclamó de un cambio de modelo económico. El país, bueno, consolida en la actualidad un giro claro hacia el neoliberalismo que acaba con la era dorada de la izquierda latinoamericana. El último gobierno electo en el 2016, el de Pedro Pablo Kuczynski, es un gobierno liberal y que prioriza la relación con los Estados Unidos y las economías liberales de la organización denominada como Alianza del Pacífico. Luego encontramos, sí, no sé qué pasa con mi compu, me disculpan. Luego, encontramos el caso de Colombia. Colombia, tras 2 décadas de estar en el neoliberalismo, vamos a encontrarnos un país que ha luchado en los últimos 30 años contra las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, que están directamente relacionadas con el narcotráfico. En el 2016 inicia el último proceso luego del rechazo al Tratado de Paz y que se retoma con la llegada al poder de Juan Manuel Santos al poder.
Disculpa. Y por último, bueno, vamos a ver el caso de México. México es un país altamente rico en recursos, con mucha mano de obra, con muchas ventajas, pero tiene una larga data de pésimos gobiernos. Desde Salinas de Gortari, que es el más a la izquierda, el señor Calvo, y más a la derecha, el que se ve más joven, eh, Enrique Peña Nieto. Ahí no está el presidente más reciente, Andrés Manuel López Obrador, porque representa un cambio, entre comillas, ideológicamente para el pueblo mexicano. Bueno, México va a vivir un largo periodo de estabilidad política y crecimiento económico iniciado en la década de 1950, gracias a los ingresos debido al petróleo y que bueno, van a concluir en la década de los 70. En los 80 y en los 90, al igual que el resto del mundo, va a entrar en una crisis política y económica que va a dar lugar a problemas y a conflictos tales como pobreza, desigualdad, el aumento enorme del comercio informal, que esto lo que el problema que representa es que no hay una recaudación de impuestos sobre esos tipos de intercambios, el narcotráfico, el contrabando y la migración de mexicanos a Estados Unidos que buscan tener una mejor salida económica. Es por eso que, bueno, que tras esta historia y fuertes medidas fiscales que buscan modernizar la economía y el superávit de las divisas. Las divisas es el dinero que se envía de Estados Unidos a mexicano. En en los últimos gobiernos, bueno, hay una tendencia neoliberal eh, fuertemente que va a cambiar con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que tiene tendencias ideológicas hacia la izquierda y que su gobierno no ha resultado tal vez como la gente quería, pero sí su elección va a significar o va a representar ese descontento que existía en el pueblo mexicano en los últimos 50 años, 40 años, en los últimos 40 años de gobiernos de derecha que lo que habían hecho era hundir en la pobreza al pueblo mexicano. Entonces vamos a encontrar los problemas principales de la región latinoamericana. Y aquí nos van a estar la actividad de esta semana. Vamos a profundizar en temas de desigualdad, corrupción y narcotráfico. Entonces, en un ensayo de una página y media como máximo, vamos a identificar, si lo queremos hablar en términos latinoamericanos, me parece que es lo mejor, pero vamos a identificar cuáles son los principales problemas o cómo es que se representan esos tres principales problemas, mejor dicho, en Latinoamérica. Entonces, de nuevo, repito la actividad. En un ensayo de página y media, sí, un ensayo de página y media, vamos a escribir o redactar con nuestras palabras cómo los principales problemas afectan a la región en cuanto a desigualdad, corrupción y narcotráfico. Si el tema latinoamericano les queda muy amplio, bueno, podemos usar ejemplos costarricenses. Busquemos o intentemos utilizar el libro como fuente de información para, para tener un poquito de idea de cómo es lo que está sucediendo en Latinoamérica, los distintos problemas. Y eso sería todo por la clase de hoy. El ensayo igual, como siempre, lo suben a la plataforma y nos estaremos viendo la próxima semana. Que estén bien, chicos y chicas. Un abrazo.